¿Alguna vez has tratado mal a alguien que no lo merecía? ¿Has despedido a una persona sin siquiera pensar en las consecuencias de tus actos? Hoy te voy a contar una historia real que va a tocarte el corazón y que probablemente te hará reflexionar sobre cómo tratas a las personas que te rodean, especialmente a aquellas que trabajan para ti o que están en una posición más vulnerable. Esta es la historia de un hombre poderoso que despidió a su empleada doméstica sin ninguna compasión, sin piedad, sin siquiera darle una oportunidad de explicarse. Pero años después, cuando ya había olvidado completamente ese momento, algo increíble sucedió en la puerta de su casa que lo hizo llorar como nunca antes había llorado en toda su vida. Este hombre era exitoso, tenía dinero, poder, influencia en su ciudad. Vivía en una mansión enorme, conducía los mejores automóviles, usaba ropa de marca y tenía todo lo que el dinero puede comprar. Sin embargo, había algo que el dinero no había podido comprarle: la humildad, la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Para él, las personas que trabajaban en su casa eran simplemente eso, trabajadores. No eran seres humanos con familias, con problemas, con sueños y esperanzas. Eran solo personas que debían cumplir sus órdenes sin cuestionar nada. Durante años, una mujer humilde trabajó en su casa. Ella limpiaba cada rincón de esa mansión, cocinaba las comidas más deliciosas, planchaba su ropa con dedicación y siempre tenía una sonrisa en el rostro a pesar de las largas jornadas de trabajo. Esta sirvienta era una madre soltera que luchaba día a día para sacar adelante a su familia. Cada peso que ganaba en esa casa era destinado a darles una mejor vida a sus hijos, a comprarles comida, ropa, útiles escolares. Ella nunca se quejaba, nunca pedía nada extra, simplemente hacía su trabajo con amor y dedicación. Pero un día, todo cambió. Algo sucedió en esa casa, algo que el patrón consideró imperdonable. Sin escuchar explicaciones, sin investigar realmente lo que había pasado, sin darle la oportunidad de defenderse, él la despidió en el acto. Las palabras que le dijo fueron tan duras, tan crueles, que ella salió de esa casa con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado. No solo había perdido su trabajo, sino también su dignidad. Él le gritó, la humilló frente a otros empleados y prácticamente la echó a la calle como si fuera basura. Esa mujer tomó sus pocas pertenencias y se fue de esa mansión sin mirar atrás, con el dolor inmenso de la injusticia, pero también con una determinación férrea de seguir adelante. Los años pasaron. El hombre continuó con su vida de lujos y comodidades, mientras que ella desapareció completamente de su memoria. Él contrató a otras personas para reemplazarla y nunca volvió a pensar en aquella sirvienta que había despedido sin piedad. Pero el destino tiene formas muy misteriosas de enseñarnos lecciones importantes, y esta lección estaba a punto de llegar a la puerta de su casa de la manera más inesperada e impactante posible. Lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre y lo haría cuestionar cada decisión que había tomado en su pasado. Antes de continuar con esta historia que te va a conmover hasta las lágrimas, necesito pedirte algo muy importante. Si estás disfrutando este contenido, si esta historia ya está tocando tu corazón, por favor déjame un comentario aquí abajo contándome qué piensas hasta ahora. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? ¿Has sido tú quien trató mal a alguien? ¿O fuiste tú la persona que recibió un trato injusto? Tus comentarios son fundamentales para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndote historias reales que nos enseñan lecciones de vida increíbles. Cada comentario que dejas me ayuda a entender qué tipo de contenido te gusta más y cómo puedo mejorar para ti. También te pido que, si aún no lo has hecho, presiones ese botón de me gusta. El like es totalmente gratuito para ti, pero significa muchísimo para este canal, porque le indica a la plataforma que este contenido es valioso y merece ser compartido con más personas. Y si realmente quieres asegurarte de no perderte el final de esta historia, ni ninguna otra historia increíble que tengo preparada para ti, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que estas historias no son solo para entretenerte, son para hacerte reflexionar, para ayudarte a crecer como persona,
para recordarte la importancia de tratar bien a todos los seres humanos sin importar su posición social o económica. Entender este contenido profundamente puede cambiar tu perspectiva de vida, puede hacerte más empático, más consciente de tus acciones y sus consecuencias. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final, porque la lección más poderosa está por venir. Ahora sí, vamos a continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras y probablemente con los ojos llenos de lágrimas. Antes de continuar con esta historia que te va a conmover hasta las lágrimas, necesito pedirte algo muy importante. Si estás disfrutando este contenido, si esta historia ya está tocando tu corazón, por favor, déjame un comentario aquí abajo contándome qué piensas hasta ahora. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? ¿Has sido tú quien trató mal a alguien o fuiste tú la persona que recibió un trato injusto? Tus comentarios son fundamentales para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndote historias reales que nos enseñan lecciones de vida increíbles. Cada comentario que dejas me ayuda a entender qué tipo de contenido te gusta más y cómo puedo mejorar para ti. También te pido que, si aún no lo has hecho, presiones ese botón de me gusta. El like es totalmente gratuito para ti, pero significa muchísimo para este canal, porque le indica a la plataforma que este contenido es valioso y merece ser compartido con más personas. Y si realmente quieres asegurarte de no perderte el final de esta historia, ni ninguna otra historia increíble que tengo preparada para ti, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que estas historias no son solo para entretenerte, son para hacerte reflexionar, para ayudarte a crecer como persona, para recordarte la importancia de tratar bien a todos los seres humanos sin importar su posición social o económica. Entender este contenido profundamente puede cambiar tu perspectiva de vida, puede hacerte más empático, más consciente de tus acciones y sus consecuencias. Ahora sí, vamos a continuar descubriendo quién era realmente este hombre poderoso que despidió a su sirvienta sin ningún remordimiento. Su nombre era Ricardo Mendoza, un empresario de 52 años que había construido un imperio de bienes raíces desde cero. Nadie podía negar su inteligencia para los negocios ni su capacidad para hacer dinero. Desde muy joven había demostrado una ambición desmedida, una determinación férrea que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sin embargo, ese mismo camino hacia el éxito también lo había convertido en alguien frío, calculador, incapaz de ver el valor humano en las personas que lo rodeaban. Para Ricardo, el mundo se dividía en dos tipos de personas: los ganadores y los perdedores, los poderosos y los débiles, los que mandaban y los que obedecían. Él, por supuesto, pertenecía al primer grupo, y todos los demás simplemente existían para servirle. Su esposa, una mujer de alta sociedad llamada Patricia, compartía completamente su forma de pensar. Juntos, habían criado a 2 hijos en medio de lujos y comodidades, pero también con una total desconexión de la realidad que vivía la mayoría de las personas. Sus hijos estudiaban en los colegios más caros, viajaban por el mundo durante las vacaciones y nunca habían conocido lo que significaba trabajar duro o pasar necesidades. En medio de toda esa opulencia y frialdad, vivía una mujer llamada María Elena Rodríguez, una sirvienta de 43 años que había llegado a trabajar a la mansión de los Mendoza hacía ya casi 12 años. María Elena era el completo opuesto de sus patrones. Mientras ellos eran fríos y calculadores, ella era cálida y compasiva. Mientras ellos solo pensaban en acumular más riqueza, ella se preocupaba por dar amor y sustento a su familia. Esta mujer humilde había llegado desde un pueblo pequeño buscando oportunidades en la gran ciudad, cargando en su espalda no solo sus pocas pertenencias, sino también el peso enorme de ser madre soltera de 3 hijos. Su esposo la había abandonado años atrás, dejándola sola con la responsabilidad de criar a 3 niños sin ningún tipo de apoyo económico ni emocional. Pero María Elena nunca se dio por vencida, nunca permitió que las circunstancias difíciles quebraran su espíritu. Cada mañana se levantaba a las 5 en punto, preparaba el desayuno para sus hijos, los dejaba listos para la escuela con sus vecinas que le ayudaban a cuidarlos
y luego tomaba 2 autobuses diferentes para llegar a la mansión de los Mendoza. Su jornada laboral comenzaba a las 7 de la mañana y muchas veces no terminaba hasta las 9 o 10 de la noche, dependiendo de las exigencias de sus patrones. Durante esas largas horas, María Elena limpiaba cada habitación de esa enorme casa con una dedicación impecable. Ella conocía cada rincón de esa mansión mejor que sus propios dueños. Sabía exactamente cómo le gustaba al señor Mendoza su café, conocía las preferencias de la señora Patricia para cada comida y había aprendido a anticiparse a todas sus necesidades antes de que ellos siquiera las expresaran. Lavaba la ropa con un cuidado meticuloso, planchaba cada prenda como si fuera una obra de arte, cocinaba platillos deliciosos que hacían que toda la familia elogiara su sazón. Pero más allá de sus habilidades domésticas, María Elena tenía algo que el dinero no puede comprar, un corazón noble y generoso. A pesar del trato distante y a veces despectivo que recibía de sus patrones, ella nunca perdió su sonrisa ni su amabilidad. Cuando los hijos de los Mendoza eran pequeños, ella los cuidaba con el mismo amor que cuidaba a sus propios hijos. Les contaba cuentos, curaba sus heridas cuando se caían, y muchas veces fue la única persona que realmente les prestó atención cuando sus padres estaban demasiado ocupados con sus negocios y compromisos sociales. María Elena nunca se quejaba de su salario, aunque era apenas suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. Nunca reclamaba cuando le pedían quedarse hasta tarde o trabajar los fines de semana. Simplemente hacía su trabajo con dignidad y orgullo, porque para ella, el trabajo honesto era lo más valioso que una persona podía ofrecer. Cada peso que ganaba lo administraba con una sabiduría increíble. Compraba lo necesario para sus hijos, pagaba el alquiler de su pequeño apartamento y siempre guardaba, aunque fuera un poco, para emergencias. Sus hijos nunca tuvieron lujos, pero siempre tuvieron comida en la mesa, ropa limpia y el amor incondicional de una madre que luchaba incansablemente por darles una vida mejor. Todo cambió un martes por la tarde cuando la señora Patricia descubrió que faltaba un collar de diamantes de su joyero. Era una pieza extremadamente valiosa, un regalo que Ricardo le había dado en su aniversario número 20, con un valor estimado de más de $50,000. Patricia entró en pánico absoluto y comenzó a gritar por toda la mansión buscando explicaciones, sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba, sin siquiera intentar investigar qué había pasado realmente. Inmediatamente señaló a María Elena como la culpable. La acusación fue directa, cruel y devastadora. Patricia llamó a Ricardo y juntos confrontaron a la sirvienta en la sala principal de la casa. María Elena estaba limpiando el comedor cuando fue llamada. Al entrar a la sala y ver las caras llenas de ira de sus patrones, su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella no tenía idea de qué estaba pasando. Ricardo la miró con esos ojos fríos y calculadores que tantas veces había usado para intimidar a sus rivales de negocios y le dijo con una voz llena de desprecio que había robado el collar de su esposa. María Elena sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente y con voz temblorosa intentó explicar que ella jamás haría algo así, que nunca en su vida había robado nada, que todo lo que tenía lo había conseguido con trabajo honesto. Pero Ricardo no quería escuchar explicaciones. Para él la situación era clara. Algo valioso había desaparecido y la única persona con acceso a todas las habitaciones era la sirvienta. Patricia gritaba acusaciones cada vez más hirientes, llamándola ladrona, sinvergüenza, desagradecida. Le decía que después de todos los años que había trabajado en esa casa, así era como les pagaba su generosidad. María Elena lloraba desconsoladamente mientras intentaba defenderse. Les suplicaba que buscaran el collar, que revisaran las cámaras de seguridad, que le dieran tiempo para demostrar su inocencia, pero nada de lo que decía importaba. Ricardo ya había tomado su decisión. Con una frialdad que helaba la sangre, le ordenó que recogiera sus cosas y se fuera inmediatamente de su casa. Le dijo que tenía suerte de que no llamara a la policía, que debería agradecerle su misericordia por simplemente despedirla en lugar de meterla a la cárcel. Las palabras de Ricardo fueron como cuchillos en el corazón de María Elena. Él le dijo que era una mujer sin valores, que había traicionado la confianza que habían depositado en ella,
que nunca más volvería a conseguir trabajo en ninguna casa decente, porque él, personalmente, se encargaría de arruinar su reputación. Patricia agregó que gente como ella no merecía ninguna compasión, que los pobres siempre terminaban mostrando su verdadera naturaleza. María Elena intentó una última vez explicar que ella era inocente, que tenía hijos que mantener, que ese trabajo era su único sustento, pero Ricardo simplemente señaló la puerta y le ordenó que se fuera antes de que cambiara de opinión y llamara a las autoridades. Con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada, María Elena recogió sus pocas pertenencias personales que guardaba en un pequeño armario del cuarto de servicio. Salió de esa mansión con la cabeza agachada, las lágrimas corriendo por sus mejillas y el peso abrumador de una injusticia que marcaría su vida para siempre. María Elena caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo durante horas, llorando sin control, sin saber cómo enfrentaría a sus hijos esa noche. ¿Cómo les explicaría que había perdido su trabajo? ¿Cómo pagaría el alquiler del mes siguiente? ¿De dónde sacaría dinero para la comida, para los uniformes escolares, para los cuadernos y lápices que sus hijos necesitaban? Cada pregunta era como una puñalada en su pecho. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento al caer la noche, sus 3 hijos la recibieron con sonrisas inocentes, preguntándole cómo había estado su día. Ella no tuvo el valor de contarles la verdad completa. Simplemente les dijo que había tenido que dejar ese trabajo y que buscaría otro pronto. Esa noche, después de acostar a sus hijos, María Elena se arrodilló junto a su cama y lloró como nunca antes había llorado en su vida. No lloraba solo por haber perdido su trabajo, sino por la humillación, por las falsas acusaciones, por el trato cruel e inhumano que había recibido después de 12 años de servicio fiel y dedicado. Pero en medio de ese dolor profundo, algo comenzó a despertar dentro de ella. Una determinación férrea, una fuerza interior que ni siquiera ella sabía que poseía. Se prometió a sí misma que saldría adelante, que demostraría su valía, que construiría una vida mejor para sus hijos sin importar cuánto esfuerzo le costara. Los primeros meses fueron devastadores. María Elena buscó trabajo en decenas de casas, pero la recomendación negativa que Ricardo había esparcido entre sus círculos sociales cerró muchas puertas. Nadie quería contratar a una sirvienta acusada de robo. Tuvo que aceptar trabajos temporales mal pagados, limpiar oficinas en las noches, lavar ropa ajena en su propia casa, hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Hubo días en que ella comía solo una vez, para que sus hijos pudieran tener 2 comidas. Hubo noches en que lloraba en silencio mientras sus hijos dormían, preguntándose si alguna vez las cosas mejorarían. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Ricardo contrató a una nueva sirvienta y rápidamente olvidó por completo a María Elena. Para él, ella había sido simplemente un empleado más, fácilmente reemplazable, sin ningún valor real. Patricia también dejó de pensar en el asunto, aunque, curiosamente, 3 semanas después del despido, encontró su collar de diamantes dentro de una bolsa de viaje que había usado para un fin de semana en la playa. Lo había guardado ahí por seguridad y simplemente había olvidado dónde lo había puesto. Cuando lo encontró, ni siquiera consideró la posibilidad de buscar a María Elena para disculparse. Simplemente se puso el collar, se miró en el espejo y continuó con su día como si nada. Ricardo nunca supo que el collar había aparecido porque Patricia decidió no decirle nada para evitar una discusión sobre su descuido. La injusticia quedó sin resolver. El nombre de María Elena quedó manchado sin razón, y nadie en esa familia perdió ni un segundo de sueño pensando en la mujer que habían destruido con sus acusaciones infundadas. Pero el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, y lo que estaba por venir cambiaría todo completamente. Pasaron 5 años desde aquel día terrible en que María Elena fue despedida injustamente. Durante ese tiempo, ella había trabajado incansablemente en múltiples empleos, ahorrando cada centavo que podía, invirtiendo en la educación de sus hijos con una dedicación absoluta. Su hijo mayor, Carlos, había recibido una beca completa para estudiar medicina en una universidad prestigiosa gracias a sus calificaciones excepcionales. Su hija del medio, Lucía, estaba destacándose en ingeniería y el menor,
Andrés mostraba un talento increíble para los negocios a pesar de su corta edad. María Elena había convertido su dolor en combustible, su humillación en motivación y su sufrimiento en determinación. Mientras ella luchaba y crecía, la vida de Ricardo Mendoza comenzó a desmoronarse de maneras que él nunca imaginó posibles. Su imperio de bienes raíces, construido sobre cimientos de arrogancia y decisiones arriesgadas, comenzó a tambalearse cuando la economía entró en crisis. Varias de sus inversiones más grandes resultaron ser fraudes elaborados. Perdió millones en proyectos que nunca se completaron y sus socios comenzaron a abandonarlo uno tras otro. La caída fue rápida y brutal. En cuestión de 2 años, Ricardo pasó de ser uno de los hombres más ricos de la ciudad a estar al borde de la bancarrota. Tuvo que vender la mansión, los automóviles de lujo, las propiedades vacacionales. Patricia, su esposa, no soportó ver su estilo de vida desaparecer y pidió el divorcio, llevándose consigo la mitad de lo poco que quedaba. Sus hijos, acostumbrados a una vida de privilegios, no supieron manejar la nueva realidad y se distanciaron de él, culpándolo por no haber protegido la fortuna familiar. Ricardo se encontró viviendo solo en un apartamento modesto, trabajando en empleos que antes hubiera considerado indignos, experimentando por primera vez en su vida lo que significaba la vulnerabilidad económica y la soledad. La ironía era devastadora. El hombre que había despreciado a los trabajadores ahora era uno de ellos. El que había humillado a otros por su posición social ahora conocía la humillación en carne propia. Pero a pesar de todo lo que había perdido, Ricardo seguía siendo el mismo hombre orgulloso y amargado de siempre. No había aprendido humildad de su caída, solo había acumulado más resentimiento. Culpaba al mundo entero por su desgracia menos a sí mismo. Nunca reflexionó sobre las personas que había maltratado durante su vida de éxito. Nunca pensó en pedir perdón por sus acciones crueles. Nunca consideró que tal vez su destino era consecuencia de sus propias decisiones. Los años siguientes fueron cada vez más difíciles para Ricardo. Desarrolló problemas de salud debido al estrés y la mala alimentación. Su presión arterial estaba descontrolada, comenzó a tener problemas cardíacos y los médicos le advirtieron que si no cambiaba su estilo de vida y su actitud, las consecuencias podrían ser fatales. Pero él ignoró todas las advertencias. Con una tarde lluviosa de noviembre, Ricardo estaba en su pequeño apartamento, sintiéndose particularmente mal. El dolor en el pecho había empeorado durante los últimos días y apenas podía respirar con normalidad. Había dejado de tomar sus medicamentos porque ya no tenía dinero para comprarlos y su orgullo le impedía pedir ayuda a nadie. Estaba sentado en su sofá viejo cuando escuchó que alguien tocaba la puerta con insistencia. Molesto por la interrupción, se levantó con dificultad y abrió la puerta sin siquiera preguntar quién era. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Frente a él, sosteniendo varias bolsas de compras y con un paraguas en la mano, estaba María Elena Rodríguez, la mujer que había despedido sin piedad hacía ya 7 años. Pero ella no estaba sola. A su lado había un joven apuesto vestido con ropa profesional que Ricardo no reconoció inmediatamente. El corazón de Ricardo comenzó a latir con fuerza. No sabía si por la sorpresa, por la vergüenza o por su condición cardíaca. María Elena lo miró con esos mismos ojos compasivos que él recordaba vagamente de todos aquellos años atrás. No había odio en su mirada, no había resentimiento, solo una preocupación genuina que él no podía comprender. Antes de que Ricardo pudiera decir algo, María Elena habló con una voz suave pero firme. Le dijo que había escuchado sobre su situación a través de conocidos en común, que sabía que estaba viviendo solo y enfermo y que había venido a ayudarlo. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, a quien él había acusado falsamente, humillado públicamente y despedido sin ninguna compasión, estaba parada en su puerta ofreciéndole ayuda. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos sin que pudiera controlarlas. Intentó hablar, pero las palabras no salían de su garganta. María Elena y el joven que la acompañaba entraron al apartamento sin esperar invitación. Ella comenzó a desempacar las bolsas que había traído, sacando medicamentos, alimentos nutritivos, artículos de primera necesidad. El joven se presentó como Carlos, el hijo mayor de María Elena,
y explicó que era médico residente en el hospital más importante de la ciudad. Ricardo los observaba en completo shock mientras ellos se movían por su apartamento con una naturalidad y una bondad que él no merecía. Carlos le tomó la presión arterial, revisó sus síntomas y con una seriedad profesional le explicó que estaba en una condición delicada y necesitaba tratamiento inmediato. María Elena preparó té caliente y cuando se lo entregó a Ricardo, sus manos se tocaron por un segundo. Fue en ese momento cuando Ricardo finalmente rompió en llanto. Lloró como no había llorado desde que era niño, sollozos profundos que salían desde lo más hondo de su alma destrozada. Entre lágrimas intentaba pedir perdón. Intentaba explicar que lo sentía muchísimo, que había sido un hombre terrible, que no merecía su bondad, vencido de que eventualmente la suerte volvería a sonreírle como antes. María Elena se sentó junto a él y con una calma que solo los corazones verdaderamente nobles poseen, comenzó a contarle lo que había sucedido durante todos estos años. Le explicó que después de ser despedida injustamente, su vida se había convertido en una batalla diaria por la supervivencia. Pero en lugar de dejarse consumir por el odio y el rencor, había decidido usar esa experiencia dolorosa como motivación para construir algo mejor. Le contó que había trabajado en 5 empleos diferentes simultáneamente durante los primeros 2 años, durmiendo apenas 4 horas cada noche, sacrificando todo por sus hijos. Pero lo más sorprendente vino después. María Elena le reveló que un día, mientras limpiaba oficinas en un edificio corporativo durante la madrugada, conoció a un empresario visionario que llegaba temprano a trabajar. Este hombre notó su dedicación, su ética de trabajo impecable, y comenzó a conversar con ella cada mañana. Quedó tan impresionado con su historia y su determinación que le ofreció una oportunidad increíble: invertir en su educación y ayudarla a iniciar su propio negocio de servicios de limpieza profesional. María Elena aceptó con gratitud y trabajó incansablemente para demostrar que esa confianza no había sido mal depositada. En 5 años, había convertido ese pequeño emprendimiento en una empresa exitosa con más de 50 empleados, contratos con edificios corporativos, hospitales y centros comerciales. Pero su verdadero triunfo no era el dinero que había ganado, sino lo que había logrado para sus hijos. Carlos, su hijo mayor, no solo se había graduado de medicina con honores, sino que estaba especializándose en cardiología gracias a una beca internacional. Lucía, su hija del medio, había terminado ingeniería y ahora trabajaba en una compañía tecnológica importante diseñando soluciones innovadoras. Y Andrés, el menor, acababa de ingresar a una universidad prestigiosa con una beca completa para estudiar administración de empresas. Ricardo escuchaba todo esto con una mezcla de asombro, vergüenza y admiración. No podía creer que la mujer a quien había despreciado y destruido con sus acusaciones falsas había logrado más con su esfuerzo honesto de lo que él había conseguido con todos sus privilegios y su dinero. Pero la revelación más impactante todavía estaba por venir. María Elena le confesó que hacía 3 años había descubierto a través de antiguos conocidos que él había caído en desgracia, que lo había perdido todo, que estaba solo y enfermo, y desde ese momento ella había estado siguiendo su situación de lejos, esperando el momento adecuado para acercarse. Le explicó que durante los últimos 6 meses, de manera anónima, había estado pagando parte del alquiler de su apartamento a través de una organización de caridad para evitar que lo desalojaran. Había sido ella quien había enviado canastas de alimentos ocasionales que Ricardo pensaba que venían de servicios sociales del gobierno. Había sido ella quien había coordinado con el hospital para que su hijo Carlos revisara discretamente su expediente médico y se asegurara de que estaba recibiendo la atención básica que necesitaba. Ricardo no podía respirar, no por su condición cardíaca, sino por el peso abrumador de la revelación que acababa de escuchar. Las lágrimas corrían sin control por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que María Elena había hecho por él. Esta mujer, a quien él había tratado peor que a un animal, a quien había acusado falsamente de robo, a quien había humillado y destruido su reputación, sin ningún remordimiento, había estado cuidándolo en secreto durante meses. Había estado protegiéndolo, alimentándolo, asegurándose de que no terminara en la calle, todo sin que él lo supiera, sin esperar nada a cambio,
sin buscar reconocimiento ni venganza. La vergüenza que sintió en ese momento fue más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado en toda su vida. Por primera vez en sus 60 años de existencia, Ricardo Mendoza se enfrentó cara a cara con la verdad devastadora de quien había sido realmente: un hombre cruel, arrogante, despiadado, que había construido su vida sobre la explotación y el desprecio hacia los demás. Se vio a sí mismo tal como era, sin las máscaras del éxito y el dinero que antes lo protegían de su propia fealdad interior, y lo que vio lo destruyó completamente. Entre sollozos incontenibles, Ricardo cayó de rodillas frente a María Elena. Con una voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento genuino, le suplicó perdón una y otra vez. Le dijo que había sido un monstruo, que no merecía su bondad, que pasaría el resto de su vida intentando compensar todo el daño que le había causado. Le confesó que la acusación de robo había sido completamente infundada, que su esposa había encontrado el collar semanas después en su equipaje y nunca le dijeron nada, que habían destruido su vida por pura negligencia y crueldad. María Elena escuchó cada palabra con lágrimas en sus propios ojos. Cuando Ricardo terminó de hablar, ella se arrodilló junto a él y lo abrazó. Fue un abrazo lleno de compasión, de perdón, de una humanidad tan profunda que Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ella le dijo con una voz suave que lo perdonaba, que había perdonado esa injusticia hacía mucho tiempo, porque guardar rencor solo habría envenenado su propia alma. Le explicó que había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o propiedades, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de levantarse después de las caídas, de mantener la dignidad incluso en los momentos más oscuros. Carlos, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a ambos. Le dijo a Ricardo que su madre le había enseñado algo invaluable, que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, en su capacidad de hacer el bien, incluso cuando han sido víctimas de injusticia. Ese día marcó el inicio de una transformación profunda en Ricardo Mendoza. Por primera vez en su vida, comenzó a trabajar en sanar no solo su cuerpo enfermo, sino su alma enferma. María Elena y sus hijos se convirtieron en parte regular de su vida, visitándolo frecuentemente, asegurándose de que tomara sus medicamentos, compartiendo comidas con él, enseñándole lentamente lo que significaba la verdadera humanidad. Los meses siguientes fueron un periodo de sanación tanto física como espiritual para Ricardo. Bajo el cuidado médico de Carlos y el apoyo emocional de María Elena y su familia, su salud comenzó a mejorar gradualmente. Pero más importante aún fue la transformación de su corazón. Ricardo empezó a trabajar como voluntario en la empresa de María Elena, no como ejecutivo, sino realizando tareas humildes, limpiando oficinas junto a otros empleados, aprendiendo el valor del trabajo honesto que antes había despreciado. Cada día era una lección de humildad. Cada tarea simple le recordaba a todas las personas a quienes había maltratado durante su vida de éxito y arrogancia. Con el tiempo, Ricardo logró contactar a algunas de las personas que había dañado en el pasado, pidiéndoles perdón sincero por su comportamiento. Buscó a antiguos empleados que había despedido injustamente, a socios que había traicionado, a trabajadores que había explotado. No todos lo perdonaron, y él entendió que no tenía derecho a esperar su perdón, pero el simple acto de reconocer sus errores y pedir disculpas fue parte fundamental de su proceso de transformación. María Elena se convirtió en algo más que una benefactora para Ricardo. Se convirtió en su maestra, su guía espiritual, la persona que le mostró que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la redención es posible incluso para aquellos que han causado mucho daño. A través de su ejemplo viviente, Ricardo aprendió que la verdadera grandeza no viene del poder o la riqueza, sino de la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar lo imperdonable, de levantarse con dignidad después de cada caída. Un año después de aquel reencuentro en la puerta de su apartamento, Ricardo organizó un evento público donde, frente a decenas de personas, contó su historia completa. Habló sin ocultar nada sobre el hombre cruel y despiadado que había sido, sobre cómo había despedido a María Elena con falsas acusaciones, sobre cómo ella había respondido a esa injusticia no con venganza, sino con bondad inimaginable.
pidió perdón públicamente y dedicó el resto de ese día a trabajar junto a otros voluntarios en un comedor comunitario que María Elena había fundado para ayudar a familias necesitadas. La historia de Ricardo y María Elena se difundió rápidamente por toda la ciudad, convirtiéndose en un ejemplo poderoso de perdón, redención y transformación. Muchas personas que escucharon esta historia comenzaron a reflexionar sobre sus propias acciones, sobre cómo trataban a los demás, especialmente a aquellos en posiciones más vulnerables. Esta historia nos enseña lecciones fundamentales que todos necesitamos recordar. Primero, que cada persona que conocemos, sin importar su posición social o económica, merece ser tratada con dignidad y respeto. Segundo, que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar en el momento. Tercero, que el verdadero carácter de una persona se revela no en los momentos de éxito, sino en cómo trata a los demás cuando tiene poder sobre ellos. Y finalmente, que el perdón y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de transformar incluso los corazones más endurecidos. Ahora déjame preguntarte algo muy importante. ¿Cómo tratas tú a las personas que trabajan para ti o que están en una posición más vulnerable? ¿Eres como el Ricardo del principio o como la María Elena que perdonó lo imperdonable? Déjame tu respuesta en los comentarios.